con Pau y con Almita y con nuestro invitado, el doctor Mario Muñiz, que ya es de la casa. Y bueno, hablaremos de un tema no muy agradable, pero hay que hacerlo, Pau. Por supuesto que hay que hacerlo, ya saben, aquí el tema, por más difícil que sea, al revés, es el que más hay que hablar para no temer, porque conociendo se pueden ofrecer nuevas alternativas y efectivamente tú decías, Mario Muñiz, un gran amigo de la casa, doctor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Tema verdaderamente importante, ¿cuántas veces las parejas tienen el deseo ferviente de tener un hijo, de embarazarse? Sí se da el embarazo, se logra, pero viene una pérdida. Dices, bueno, mala pata. 2, 3 pérdidas recurrentes. Qué trauma tanto física como emocionalmente debe ser para una pareja. Pero empecemos por el principio. ¿A qué se le define como pérdida recurrente? Muy bien, lo acabas de mencionar. Pérdida recurrente del embarazo es aquella que ocurre cuando tenemos más de 2 o 3 pérdidas. Sí, y aquí, ¿qué es lo más importante? La principal pregunta es, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Claro. ¿Y a qué le llamamos pérdida? Bueno, principalmente cuando ya tenemos un diagnóstico de embarazo, lo que hay que hacer después de una prueba positiva de embarazo, hay que verlo. Sí, es muy importante realizar un ultrasonido y saber que ese embarazo se encuentra en el sitio correcto. Sí, porque también un embarazo al inicio puede estar en un sitio fuera de la matriz o del útero. Está implantado donde debe de estar, ¿no? Así es. Sí, y ahí calculamos obviamente la edad, el momento en el que está desarrollándose este embarazo. Finalmente, cuando se llega a perder y sabemos que está la paciente embarazada, pues sí hablamos de un embarazo clínico porque ya lo vimos y se perdió en los primeros 3 meses. Las pérdidas recurrentes generalmente ocurren en ese momento, pero también pueden pasar entre el 3º y 6º mes, ¿sí? Y donde obviamente se lo atribuimos a otras causas. Y también hay pérdidas más adelante. Pero aquí donde encerramos principalmente el grupo de estas pacientes, sí, que llegan a tener estas pérdidas, pues hablamos de las pacientes que están entre los primeros 3 meses. Si el porcentaje de esta población de pacientes, podemos ver estas pérdidas entre un 10 y 15% de los embarazos clínicos, que son los embarazos que vemos. Y aquí hay otro grupo de pacientes. Sí. Yo creo que la pregunta del millón, o la pregunta que frecuentemente se hacen, tengo un caso de una muy querida amiga que pasa mucho esto, se acaba de casar y ha tenido ya 3 pérdidas prácticamente. Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Será que nunca voy a poder ser mamá? Es la pregunta que se hace. Exactamente, es una pregunta general. Y ahorita comentaba, el segundo grupo de las pacientes que pierden son las pacientes que se embarazan y nunca supieron que estaban embarazadas. Eso puede ser bastante común, ¿verdad? Sí, es común, se está reportado hasta un 70% de pérdidas. Muchísimo. De pacientes que estuvieron embarazadas y tuvieron un retraso menstrual de 1 semana, 2 semanas y simplemente una menstruación y dicen, bueno, fue un retraso. La diferencia es que puede haber un sangrado más fuerte, más abundante o un cólico más fuerte, ¿no? Y mayor cantidad de tejido. Digo, eso es lo que nos podría hacer pensar algo así. Sí, pero antes de eso, o sea, los médicos que nos dedicamos a reproducción hacemos tratamientos, nos damos cuenta con más frecuencia porque sabemos que la paciente está embarazada. Hicimos una prueba de embarazo en sangre y llega un momento que esa prueba de embarazo no avanzó esa hormona del embarazo y simplemente lo perdió de manera temprana. Sí, ese es otro grupo. Y ahorita que me preguntabas de esta paciente, bueno, son 3 pérdidas, entonces tenemos que hacer un panel de estudios, ¿no? Porque una de las principales preguntas es, ¿por qué me está ocurriendo esto? Entonces es donde entra gran parte de nuestro trabajo y principalmente médicos que nos dedicamos a reproducción. Sí, la reproducción también está enfocada a este grupo de pacientes que tienen pérdidas repetidas. ¿Sí? Lo que hay que hacer aquí como médico ginecólogo, obviamente tenemos que ver a estas pacientes y empezar a hacer los estudios. ¿Qué lo puede provocar? Desde alteraciones ambientales, que son nutricionales, personas que estén en contacto con sustancias, el tipo de trabajo, que estén en contacto con situaciones que emitan radiación, por ejemplo, etcétera. Y los factores intrínsecos de la propia mujer. ¿Sí? Alteraciones anatómicas en los órganos reproductores femeninos, alteraciones en el útero, alteraciones en el cuello de la matriz. Por ejemplo, en el útero, presencia de miomas
¿sí? Pueden ser presencia de pólipos o tumoraciones dentro de la matriz, y que el cuello de la matriz no sea suficiente, que sea débil. Hay tratamientos que son los conos cervicales, cuando se hace un corte en el cuello de la matriz, y eso también está debilitando el cervix. Entonces a veces tenemos que hacer tratamientos para reforzar ese cervix o cuello de la matriz. Estamos también hablando de otro tipo de alteraciones hormonales, cuando la mujer durante el proceso del embarazo sus hormonas no son suficientes para mantener ese embarazo dentro del útero. Claro. Hablamos de alteraciones de tipo infeccioso. Hay infecciones que pueden provocar pérdidas también, ya sean parásitos o virales. Estamos hablando también de otro gran grupo que son las alteraciones genéticas. Sí, hay situaciones que pueden provocar pérdidas del embarazo porque hay algún problema o simplemente hay una alteración de tipo citogenético. Es algo más profundo, pero estamos hablando de que no es un ser normal, existe alguna alteración. La más conocida es el síndrome de Down. Que hay, por ejemplo, podría caber lo que siempre se ha dicho, que también la naturaleza es selectiva. Exacto. Que probablemente el embrión, el feto, el huevo que viene, no tiene la suficiente calidad. Sí, no lo quiero poner en esos términos. Sí, pero exactamente hablamos de seres que no son compatibles con la vida. ¿Sí? Desde nivel celular, esto va progresando, llega un momento en el que el crecimiento se limita y la naturaleza dice hasta aquí, esto es suficiente, y viene una pérdida natural. Ahora, someterme a un tratamiento como mujer que estoy padeciendo, que estoy pasando por esta circunstancia, claro que me da la alternativa de ser madre, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí lo más importante es establecer el diagnóstico. Sabiendo el tipo de diagnóstico, generalmente lo que siempre viene siendo lo más importante en el campo de la medicina. Cuando tenemos la claridad del diagnóstico, podemos hablar del tipo de tratamiento que hay que llevar a cabo. Y obviamente esto es por etapas. En el momento que nosotros tenemos el diagnóstico claro, ya hablaríamos del tratamiento. Sí, o sea, nuevamente caemos en el que no vamos a ponernos a suponer. Por favor, yo sé que debe de ser algo muy difícil para todas aquellas que desean ser madres, y no solo para las madres, también para los papás que desean tener un hijo. Primero, calma, hay que averiguar de qué se trata, porque además cómo afecta emocionalmente, ¿verdad? Sí, este es un campo muy específico, vamos a decir específico, y en conjunto con esto. ¿Sí? Las pérdidas pueden generar muchas situaciones. Lo principal es la depresión, ansiedad y la frustración, y por lo tanto se tiene que manejar, y esto es con un equipo multidisciplinario. En la clínica donde trabajamos tenemos ahí una psicóloga que precisamente trata de abordar los problemas de acuerdo al tipo de las situaciones que se estén presentando, de acuerdo al tipo de pareja, el tipo de persona, el tipo de actividad y el tipo de problema que esté presentando como pareja también. Me surge una duda. ¿Esta situación se presenta, puede ser hereditario? Sí, hay situaciones de tipo hereditario, pero principalmente hay ciertos trastornos genéticos que se pueden heredar, como por ejemplo en el síndrome de Down hay un porcentaje de personas que tienen esa herencia. Y en el hombre existen también pequeñas, se llaman microlesiones, son pérdidas de material genético del cromosoma Y, ¿sí? Entonces, o alguna alteración dentro de esto. Y generalmente también pueden disminuir la calidad embrionaria en su momento. Pues saber que no solamente es cuestión de la mujer, sino que también la cuestión del hombre, ¿no? Eso se tiene que ser tratado, tiene que someterse a un tratamiento en pareja. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Son temas sumamente importantes, son temas delicados que debemos de mantener y que debemos saber que siempre existe una solución ante todo, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pues ya lo sabes, si tú estás pasando por una situación como esta, debes acercarte a los expertos, a los verdaderos expertos que te van a dar esperanza y, por supuesto, la gran oportunidad de ser madre. Y yo te recuerdo que por tu bien, Infogen responde. Vámonos del otro lado.